Nunca imaginé que el mayor dolor de mi vida vendría de las palabras de mi propia hija. Justamente aquella noche en la que yo solo quería celebrar a su lado su cumpleaños número 30. Yo estaba sentada discretamente en el fondo del salón, rodeada de globos de color rosa, flores delicadas y música suave, observando cada detalle con el corazón lleno de orgullo. Entonces ella subió al escenario con el micrófono en las manos para dar su discurso. Yo esperaba escuchar al menos una palabra de gratitud, pero lo que vino a continuación me destrozó. Ella esbozó una sonrisa, se giró hacia su suegra y, delante de todos, declaró: «La única madre que realmente importa en mi vida está aquí a mi lado». Acto seguido, la abrazó como si yo ni siquiera existiera y, como si aquello no fuera ya lo bastante cruel, me miró directamente con una mirada fría y distante y completó: «Tú ya puedes irte». En ese instante, sentí un nudo asfixiante formarse en mi garganta. Mis manos temblaban sobre el bolso mientras luchaba por contener las lágrimas y reunir el poco de dignidad que aún me quedaba. Pero antes de continuar contando mi historia, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo comenzó meses antes, cuando mi hija Sofía anunció que haría una gran fiesta para celebrar sus 30 años. Se había casado hacía apenas 2 años con Antonio Martínez, hijo único de doña Isabel, una mujer de dinero e influencia en nuestra ciudad. Desde el principio, noté cómo Sofía se encantaba con el estilo de vida de su suegra. La ropa de marca, las cenas sofisticadas, los viajes internacionales. Era un mundo completamente diferente al nuestro, simple y trabajador. «Mamá, necesito tu ayuda para la lista de invitados», dijo Sofía al visitarme en casa una tarde de domingo. Yo estaba feliz de poder participar en los preparativos, sintiéndome útil y conectada a mi hija. Por eso, acepté de inmediato. «Claro, hija, pensaré en las personas de la familia y en los amigos de toda la vida». Sofía asintió distraídamente mientras escribía en su móvil. «Doña Isabel ya se está encargando de la decoración y del catering. Ella conoce a los mejores profesionales de Madrid». Sentí una opresión en el pecho al oír eso. Era como si mi participación ya estuviera siendo disminuida antes incluso de empezar. Pero respiré hondo y sonreí, diciéndome a mí misma que era solo una fiesta y que lo importante era la felicidad de Sofía. En las semanas que siguieron, fui gradualmente excluida de las decisiones. Mis sugerencias eran educadamente ignoradas o sustituidas por las ideas más refinadas de Isabel. Sofía dejó de consultarme y nuestras conversaciones sobre la fiesta se volvieron cada vez más raras. Un día recibí un mensaje de Sofía con la invitación formal de la fiesta, digital, elegante, con los detalles impresos en dorado sobre un fondo azul profundo. Mi nombre estaba allí, entre los invitados comunes. No había mención especial a la madre de la cumpleañera. Aquello dolió, pero aún así intenté comprender. «Son solo formalidades», pensé conmigo misma. El día de la fiesta, me puse lo mejor que tenía, un vestido azul marino comprado especialmente para la ocasión. Pasé horas arreglándome, queriendo estar guapa para mi hija. Llegué temprano al salón de eventos, ansiosa por ayudar en los últimos preparativos. «No se preocupe, Lucía», dijo doña Isabel al verme llegar. Llevaba un vestido rojo deslumbrante y joyas de familia que brillaban bajo las luces del salón. «Está todo bajo control. Sofía se está arreglando en la sala VIP. ¿Quiere que la lleve hasta allí?» «Sí, por favor», respondí, sintiéndome fuera de lugar en el ambiente lujoso que Isabel había creado. Cuando entré en la sala donde Sofía se preparaba, ella estaba rodeada por amigas y por la maquilladora profesional. Apenas tuvo tiempo de saludarme. «Hola, mamá. Qué bien que has llegado», dijo rápidamente antes de volver su atención al espejo. «¿Puedes sentarte ahí y esperar un poco? Estamos casi terminando». Me senté en un rincón de la sala, observando a mi hija. Estaba deslumbrante, con un vestido dorado que realzaba su belleza. Pero había algo diferente en ella. No era solo el maquillaje o el peinado. Era como si se hubiera transformado en otra persona, alguien que yo apenas reconocía. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Sofía salió para recibirlos. Fui olvidada en la sala VIP, hasta que una de las organizadoras me encontró y gentilmente sugirió que fuera al salón principal. Caminé sola entre las mesas, elegantemente decoradas. Había un lugar reservado para mí, pero no en la mesa principal donde Sofía, Antonio, doña Isabel y su marido estaban sentados.
La fiesta transcurría como un evento de gala. Música en vivo, camareros sirviendo champán en copas de cristal, fotógrafos registrando cada momento. Sofía brillaba como una estrella, circulando entre los invitados, siempre con Isabel a su lado. Entonces llegó el momento de los discursos. Primero habló Antonio emocionado, declarando su amor por su esposa. A continuación, fue el turno del padre de Sofía, Manuel Ortega, mi exmarido, que hizo un breve discurso formal. Después, para mi sorpresa, doña Isabel se levantó. Sofía, querida mía, comenzó ella con la voz entrecortada. Desde que entraste en nuestra familia, sentí como si hubiera ganado la hija que siempre soñé tener. Has traído luz a nuestras vidas y verte florecer me llena de orgullo. Me considero afortunada por tenerte como mi hija. Los invitados aplaudieron entusiasmados, mientras Isabel y Sofía se abrazaban emocionadas. Sentí mi corazón apretarse. Aquellas eran las palabras que yo quería haber dicho. Aquel era el abrazo que yo debería haber recibido. Esperé mi turno para hablar, de expresar mi amor por mi hija, pero el momento nunca llegó. En su lugar, Sofía cogió el micrófono, visiblemente emocionada tras el discurso de Isabel. Fue entonces cuando sucedió. Ella miró hacia el salón y, cuando sus ojos encontraron los míos, algo cambió en su expresión. Fue como si un telón cayera, revelando sentimientos que yo nunca había notado antes. Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy, comenzó ella, pero especialmente a la persona que ha sido mi verdadera madre en los últimos años. Se giró hacia Isabel y la abrazó nuevamente. La única madre que importa en mi vida está aquí a mi lado. El salón entero aplaudió, ignorando el peso de aquellas palabras, o tal vez percibiéndolo perfectamente. Me quedé paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces, Sofía me miró directamente. Su mirada no era de arrepentimiento o culpa, sino de desprecio. Tú ya puedes irte, dijo ella con la voz amplificada por el micrófono. Un silencio momentáneo se apoderó del salón, seguido por murmullos ahogados. Algunas personas miraron en mi dirección, otras desviaron la mirada avergonzadas. Sentí el peso de cientos de ojos sobre mí, juzgando, compadeciéndose, algunos incluso deleitándose con mi humillación pública. Me levanté con las piernas temblorosas, intentando mantener la dignidad. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me negué a darle ese placer a Sofía. Caminé lentamente hacia la salida, sintiendo cada paso como una eternidad. Cuando estaba casi llegando a la puerta, oí una silla siendo arrastrada con fuerza. Una voz firme y clara cortó el murmullo incómodo del salón. «¡Espera!». Me giré y vi a Marta Torres, mi nuera, la esposa de mi hijo Javier, de pie, con el rostro enrojecido de indignación. Ella, que siempre había parecido tan tímida y reservada, ahora avanzaba hacia el centro del salón con pasos decididos. «Esto no está bien», dijo ella, cogiendo el micrófono de las manos de Sofía. «No puedo quedarme callada ante esta injusticia. La primera parte de mi vida acababa de derrumbarse, pero algo inesperado estaba a punto de comenzar». Marta estaba de pie, temblorosa pero determinada, sosteniendo el micrófono como si fuera un arma. Todos en el salón la miraban, sorprendidos con aquella interrupción inesperada. Sofía, aturdida, intentó recuperar el control de la situación. «Marta, por favor, no es el momento», dijo ella, extendiendo la mano para recuperar el micrófono. Pero Marta dio un paso atrás, manteniendo el micrófono firme en sus manos. «Si no es ahora, ¿cuándo será, Sofía? ¿Cuándo vas a dejar de fingir ser alguien que no eres?». Me quedé paralizada en medio del camino hacia la salida, incapaz de continuar o de volver. Una parte de mí quería huir de aquel lugar, esconderme de la humillación que acababa de sufrir. Otra parte, sin embargo, quería escuchar lo que Marta tenía que decir. «Todos vosotros aplaudís y sonreís», continuó Marta, mirando a los invitados, «mientras veis a una mujer renegar de su propia madre. La mujer que le dio la vida, que la crió sola gran parte del tiempo, que trabajó en 2 empleos para pagar sus estudios». Ella me señaló. «Esa señora de ahí, Lucía Ortega, es quien debería estar siendo celebrada hoy». Vi el rostro de Sofía palidecer. Doña Isabel, a su lado, mantenía una expresión impasible, pero sus ojos traicionaban su furia contenida. «No sabes de lo que estás hablando», siseó Sofía, intentando arrancar el micrófono de las manos de Marta. «Esto es entre ella y yo.
No, no lo es, respondió Marta, apartándose. En el momento en que decidiste humillarla públicamente, lo convertiste en asunto de todos nosotros. ¿Sabíais que vuestra madre vendió el único recuerdo que tenía de su abuela, un broche de oro, para pagar tu viaje de fin de carrera? ¿Sabías que pasaba noches sin dormir cuando estabas enferma? ¿Que renunció a relaciones porque los hombres decían que eras una carga demasiado pesada? Las palabras de Marta golpeaban a Sofía como dardos. Yo nunca había contado esas historias a nadie más que a Marta. En una tarde en la que conversábamos en la cocina mientras preparábamos la cena de Navidad hacía 2 años, jamás imaginé que ella se acordaría o que usaría esa información para defenderme. «¡Basta!», gritó Sofía, con el rostro rojo de rabia y vergüenza. «Estás arruinando mi fiesta. Tú arruinaste tu propia fiesta cuando decidiste tratar a tu madre como basura», rebatió Marta con la voz temblorosa de emoción. «¿Y sabes por qué? Porque ella no tiene el dinero ni el estatus que tiene Isabel. Porque ella representa todo lo que quieres olvidar, tus orígenes sencillos, el barrio donde creciste, las dificultades que enfrentaste». El salón estaba en absoluto silencio. Nadie osaba moverse o hablar. Era como si el tiempo se hubiera congelado en aquel momento de confrontación. «Lucía no necesita tu caridad», continuó Marta, mirando directamente a Sofía. «Ella es más fuerte y más digna de lo que tú jamás serás. Pero ella merece respeto. Y si tú no consigues dárselo, entonces eres tú quien debería irse». En ese momento, sentí una mano tocar mi brazo. Era Javier, mi hijo mayor y esposo de Marta. Me sonrió, una sonrisa gentil que me dio fuerzas. «Vámonos, mamá», dijo él suavemente. «No tienes por qué pasar por esto». Dudé. Parte de mí quería quedarse y enfrentarse a Sofía, decir todo lo que tenía atragantado en la garganta desde hacía años. Pero otra parte, tal vez la más sabia, sabía que aquel no era el momento ni el lugar. «Gracias», murmuré a Javier, permitiendo que él me guiara fuera del salón. Mientras nos alejábamos, aún pude oír a Marta concluyendo su discurso. «Quien desprecia sus raíces está condenado a vivir sin identidad. Espero que algún día entiendas eso, Sofía, antes de que sea demasiado tarde». Javier me llevó hasta el aparcamiento. El aire fresco de la noche me golpeó como una bofetada, trayéndome de vuelta a la realidad. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando, no de frío, sino de emoción contenida. «Estoy avergonzado por el comportamiento de Sofía», dijo Javier, abriendo la puerta del coche para mí. «Marta y yo ya veníamos notando cómo te trataba, pero nunca imaginamos que llegaría a este punto». «No es culpa vuestra», respondí con la voz ronca. «Sofía siempre fue complicada. Desde adolescente nunca estaba satisfecha con lo que teníamos. Siempre quería más. Siempre miraba lo que los otros poseían». Javier asintió, comprensivo. Isabel no ayudó. Ella manipuló a Sofía desde el principio, alimentando ese lado materialista de ella, haciéndola sentirse especial por haber ascendido socialmente. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces Javier habló nuevamente. «A Marta y a mí nos gustaría que vinieras a quedarte con nosotros unos días. No es bueno que estés sola ahora». La oferta me sorprendió. Siempre los había considerado ocupados con sus vidas, y nunca habíamos establecido una relación tan cercana de convivencia diaria. «Es muy amable por vuestra parte, pero no quiero molestar». «No es ninguna molestia», insistió Javier. «Tenemos una habitación de invitados cómoda, y a los niños les encantaría tener a la abuela Lucía cerca. Por favor, al menos considéralo». En aquel momento, la idea de volver a mi casa vacía, con todas las fotos de Sofía en las paredes, parecía insoportable. Acepté la oferta con un movimiento de cabeza. Durante el trayecto hasta su casa, me quedé mirando por la ventana, observando las luces de Madrid pasar como borrones. Mi mente repasaba los acontecimientos de la noche, intentando entender cómo mi relación con Sofía había llegado a aquel punto. Cuando era pequeña, éramos tan unidas. Yo era su mundo y ella era el mío. ¿Cuándo fue que eso cambió? ¿Cuándo fue que me convertí en un estorbo, en una vergüenza para ella? La casa de Javier y Marta era acogedora, decorada con sencillez y buen gusto. Sus hijos, Miguel y Ana, mi nieta, a la que no veía tanto como me gustaría, ya estaban durmiendo, pero la niñera aún estaba despierta.
Después de que Javier despidiera a la niñera, Marta apareció, aún vestida para la fiesta. ¿Estás bien?, preguntó ella, sentándose a mi lado en el sofá. Honestamente, creo que aún estoy en shock, respondí. Nunca imaginé que Sofía pudiera, que ella fuera capaz de. Las palabras murieron en mi garganta, sustituidas por un sollozo que no conseguí contener. Marta me abrazó, permitiendo que finalmente liberara las lágrimas que había contenido durante toda la noche. Lloré como no lloraba hacía años, dejando que todo el dolor, la humillación y la pérdida se desbordaran. Lo siento mucho, dijo Marta cuando finalmente me calmé. Sé que mis palabras no arreglan nada, pero necesitaba hacer algo. No podía quedarme parada viendo aquella injusticia. Fuiste muy valiente, respondí enjugándome las lágrimas. Ni yo habría tenido el valor de decir todo aquello. Marta sonrió tristemente. Isabel y Sofía no me van a perdonar tan pronto. Probablemente acabo de convertirme en persona non grata en la familia. Siento mucho haber causado eso. Tú no causaste nada, afirmó Marta con firmeza. Fue elección de ellas, no tuya. Y si tengo que elegir entre agradar a personas como ellas o defender lo que es correcto, prefiero quedarme con la segunda opción. Aquella noche, tumbada en la cama de la habitación de invitados, reflexioné sobre cómo la vida da vueltas. Había perdido a mi hija, o tal vez la había perdido hacía mucho tiempo sin darme cuenta, pero también había descubierto aliados donde menos esperaba. Tal vez fuera el inicio de una nueva fase de mi vida, una fase en la que yo no sería definida solo como la madre de Sofía. Antes de dormirme, tomé una decisión. No iría a suplicar más por el amor o por la atención de mi hija. No me arrastraría más por migajas de afecto. A partir de aquel momento, viviría para mí misma con la dignidad que Marta me había recordado que poseía. Si algún día Sofía quería volver a mi vida, tendría que ser bajo mis términos. Con ese pensamiento, me dormí exhausta, pero de alguna forma más ligera de lo que me había sentido en años. A la mañana siguiente del desastre del cumpleaños de Sofía, me desperté desorientada, sin reconocer el techo sobre mi cabeza. Tardé algunos segundos en recordar que estaba en casa de Javier y Marta, y otros tantos para recordar por qué estaba allí. Cuando la memoria de los eventos de la noche anterior me golpeó, sentí un peso en el pecho tan grande que apenas conseguía respirar. Me levanté lentamente, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Era como si hubiera envejecido 10 años en una única noche. Al mirarme en el espejo del baño, apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Ojos hinchados, líneas de expresión más profundas, una mirada vacía que hablaba de un dolor más allá de las palabras. Hubo risas de niños viniendo de la cocina. Miguel y Ana, los hijos de Javier y Marta, estaban desayunando. Intenté componer una expresión menos devastada antes de unirme a ellos. «Buenos días, abuela Lucía», exclamó Ana, de 5 años, en cuanto me vio. Corrió para abrazarme, envolviendo mis piernas con sus bracitos. El gesto simple y afectuoso casi me hizo llorar de nuevo. «Ana, ¿recuerdas lo que hablamos?», dijo Marta gentilmente. «La abuela necesita descansar un poco. Pero ella puede desayunar con nosotros, ¿no?», insistió la niña, mirándome con grandes ojos esperanzados. Me agaché para quedar a su altura. «Me encantaría desayunar contigo, Ana». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue como un rayo de sol en medio de la tormenta que estaba viviendo. Me abrazó nuevamente, esta vez con aún más entusiasmo. Marta me sirvió una taza de café. «¿Cómo te sientes?». «Honestamente, como si me hubiera atropellado un camión», respondí intentando sonreír, «pero sobreviviré». Siempre sobreviví. El teléfono de Marta sonó. Ella miró la pantalla y frunció el ceño. «Es Antonio», dijo, mostrándome el aparato. «¿Contesto?». «Contesta», la animé. «No te preocupes por mí». Marta dudó antes de contestar y salir de la cocina para hablar en privado. Cuando volvió, algunos minutos después, su rostro estaba tenso. «Sofía está furiosa», relató ella, sentándose a la mesa. «Antonio dice que se pasó toda la noche llorando y gritando, diciendo que yo arruiné su cumpleaños». «Siento mucho eso», murmuré, sintiéndome culpable por el conflicto que había causado entre ellos. «No te disculpes», respondió Marta firmemente. «Sofía es quien debería estar pidiendo disculpas. Y,
A propósito, Antonio estuvo de acuerdo conmigo. Eso me sorprendió. ¿Antonio? Marta asintió. Dijo que se quedó impactado con la actitud de Sofía, que nunca la había visto actuar de esa forma antes. Aparentemente, tuvieron una discusión seria después de que todos se fueron. La noticia me dio una sensación agridulce. Por un lado, era reconfortante saber que al menos alguien cercano a Sofía reconocía su error. Por otro, odiaba pensar que estaba causando problemas en el matrimonio de mi hija. Ah, y hay una cosa más, continuó Marta, vacilante. Isabel está esparciendo una versión diferente de la historia. Está diciendo que estabas borracha en la fiesta y que montaste una escena, y que Sofía solo te pidió que te retiraras porque estabas causando vergüenza ajena. La indignación me golpeó como una ola. Eso es absurdo. Yo ni siquiera bebí alcohol anoche. Lo sé, dijo Marta tocando mi mano en solidaridad. Y cualquiera que estuviera allí sabe la verdad, pero Isabel tiene muchos contactos y está haciendo lo posible para controlar los daños. La reputación de ella y de Sofía, por supuesto. En los días que siguieron, me enteré de que la versión de Isabel estaba ganando fuerza en ciertos círculos sociales de Madrid. Personas que ni estaban en la fiesta repetían la historia de la madre borracha e inconveniente. Aquello dolía, pero yo me negaba a entrar en ese juego de intrigas y chismes. Mantenía la cabeza erguida y continuaba mi vida. Una semana después del incidente, volví a mi casa. Javier y Marta insistieron en que me quedara más tiempo, pero yo necesitaba encarar mi realidad, por más dolorosa que fuera. Además, tenía que volver al trabajo en la pequeña librería, donde era encargada hacía 15 años. En mi primer día de vuelta, fui recibida con miradas curiosas y cuchicheos mal disimulados. Evidentemente, la historia se había esparcido. Pilar, mi asistente y amiga de toda la vida, me llevó al almacén nada más llegar. Lucía, todo el mundo está hablando sobre lo que pasó en el cumpleaños de Sofía, dijo ella con preocupación en los ojos. ¿Es verdad que te echó de la fiesta? Asentí, sintiendo el nudo familiar formarse en mi garganta. Sí, es verdad. Pilar me abrazó con fuerza. ¡Qué absurdo! ¿Cómo pudo hacerte eso después de todo lo que te sacrificaste por ella? No lo sé, Pilar. He estado pensando en ello día y noche, intentando entender dónde me equivoqué, qué podría haber hecho diferente. No, Lucía, para con eso, interrumpió Pilar con firmeza. Tú no te equivocaste. Fue ella quien hizo una elección terrible. No te culpes por su comportamiento. Sonreí agradecida por el apoyo, pero en el fondo la culpa continuaba carcomiéndome. Tal vez si yo hubiera sido una madre diferente, si hubiera conseguido ofrecer más confort material, si me hubiera casado de nuevo para darle una familia completa. 3 días después de mi regreso al trabajo, recibí una visita inesperada en la librería. Doña Isabel entró como si fuera la dueña del lugar, impecablemente vestida y maquillada como siempre. Los clientes miraron admirados a aquella mujer elegante que parecía fuera de lugar en nuestra pequeña librería de barrio. Necesitamos hablar, dijo ella, sin preámbulos, en privado. La llevé hasta la pequeña oficina del fondo de la tienda, sintiendo mi corazón acelerarse. ¿Qué podría querer conmigo? Iré directa al grano, comenzó Isabel en cuanto cerré la puerta. Necesitas parar con esto. ¿Esto qué? Pregunté genuinamente confundida. Ese papel de víctima, esas historias que estás esparciendo sobre cómo Sofía te humilló. Está perjudicando su imagen, por extensión, la de mi hijo. Me quedé boquiabierta con la audacia de aquella mujer. Yo no estoy esparciendo ninguna historia. De hecho, eres tú quien está inventando que yo estaba borracha. Isabel descartó mi indignación con un gesto impaciente. Mira, Lucía, las dos sabemos que nunca fuiste la madre que Sofía necesitaba. Tú siempre la limitaste, siempre la hiciste sentir culpable por querer más de la vida. Yo solo le di lo que tú no podías darle: perspectivas, conexiones, refinamiento. Cada palabra era como un cuchillo clavándose en mi pecho, pero me mantuve firme. No sabes nada sobre mi relación con mi hija. No tienes ni idea de los sacrificios que hice por ella. ¿Sacrificios? Se burló Isabel. Por favor. La criaste para ser mediocre como tú. Si no fuera por mí, ella aún estaría atrapada en este mundillo insignificante, trabajando en algún lugar como este. Ella miró alrededor con desdén.
Sentí la rabia crecer dentro de mí, pero me forcé a respirar hondo. No daría a Isabel la satisfacción de verme perder el control. Si ya has dicho lo que viniste a decir, te pido que te retires. Tengo una librería que administrar. Isabel sonrió, una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Solo venía a ofrecer un acuerdo. Sofía y Antonio están pensando en mudarse al extranjero. Antonio recibió una oferta de trabajo en Londres y probablemente la aceptarán. Si realmente amas a tu hija, déjala seguir adelante sin el peso de tu presencia. ¿Me estás pidiendo que desaparezca de la vida de mi propia hija? Pregunté incrédula. Estoy pidiendo que hagas lo que es mejor para ella por primera vez en tu vida, respondió Isabel fríamente. Piénsalo. Con esas palabras, salió, dejando atrás un perfume caro y un rastro de destrucción emocional. Me derrumbé en la silla, temblando de rabia y dolor. ¿Cómo osaba aquella mujer juzgar mi amor de madre? ¿Cómo osaba pedirme que renunciara a mi hija? Aquella noche no conseguí dormir. Las palabras de Isabel resonaban en mi mente, mezcladas con los recuerdos de Sofía de niña, adolescente, adulta. Me acordé de cada momento en que renuncié a algo por ella, cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías. Por la mañana, tomé una decisión. No desaparecería como Isabel quería, pero tampoco me arrastraría suplicando por el amor de mi hija. Era hora de valorarme, de reconstruir mi vida sobre nuevas bases. Sofía había hecho su elección y yo necesitaba respetar eso, por más doloroso que fuera. Cogí el teléfono y llamé a Marta. Tenías razón, dije en cuanto ella contestó. Ha llegado la hora de vivir para mí misma. 2 meses pasaron desde la visita de Isabel a la librería. La vida seguía su curso, aunque nada fuera como antes. Yo no tenía noticias directas de Sofía, solo lo que Marta me contaba ocasionalmente. Según ella, mi hija y Antonio habían pospuesto la mudanza a Londres debido a algunos problemas con el visado de trabajo o los trámites, pero la idea aún estaba en pie. Una tarde de sábado, mientras organizaba los nuevos libros que habían llegado, Pilar entró corriendo en la librería, agitada como nunca la había visto. Lucía, no te lo vas a creer. La librería Páginas, la del centro comercial, va a cerrar. El dueño se jubila y quiere venderlo todo. La noticia me pilló por sorpresa. Páginas era una de las mayores librerías de la ciudad, ubicada en un punto privilegiado. Siempre envidié su ubicación y su clientela diversa. Es una pena, comenté genuinamente triste. Era una gran librería. No, no lo has entendido, exclamó Pilar, sacudiendo mis hombros. Esta es tu oportunidad. Siempre soñaste con tener una librería más grande, más céntrica. Podrías comprar su local o el traspaso. Me reí de la idea absurda. ¿Con qué dinero, Pilar? Sabes muy bien que apenas consigo pagar las cuentas de aquí. No se inmutó. Ya he pensado en eso. ¿Recuerdas a Fernando, mi hermano? Está buscando una inversión segura para su dinero. Si tú entras como socia con tu experiencia y él con el capital. Empecé a protestar, pero Pilar no me dejó terminar. Ella ya había hablado con su hermano, que se mostró interesado en la idea. 2 días después, estábamos los 3 reunidos con el propietario de Páginas, discutiendo valores y condiciones. El proceso fue más rápido de lo que imaginaba. En menos de un mes, yo era copropietaria de una de las librerías más tradicionales de Madrid. La pequeña librería de barrio donde trabajé por 15 años fue vendida y el dinero usado para reformar y modernizar Páginas, que pasaría a llamarse Capítulos. Marta fue una de las primeras personas a quien llamé con la noticia. Se alegró genuinamente por mí y se ofreció a ayudar con la decoración del espacio. Traeré a los niños para la inauguración, prometió ella. Miguel y Ana ya están ansiosos por ver la librería de la abuela Lucía. Sonreí al oír eso. En los últimos meses, me había acercado cada vez más a los niños, llevándolos a pasear los fines de semana y contándoles historias. Era una relación que llenaba un poco el vacío dejado por Sofía. La inauguración de Capítulos fue un evento mayor de lo que podría imaginar. Fernando, mi nuevo socio, tenía contactos en la prensa local y conseguimos un reportaje en un periódico de la ciudad. Pilar organizó un cóctel e invitamos a escritores locales para una sesión de firmas. En la noche de la inauguración, mientras observaba la librería llena, sentí una emoción que hacía mucho no experimentaba.
orgullo, no solo de la librería en sí, sino de mí misma, por haber encontrado el valor de recomenzar a los 52 años. Marta llegó temprano con los niños y Javier apareció poco después, trayendo flores. Para la empresaria de éxito más nueva de la ciudad, dijo él, entregándome un ramo de lirios. La noche transcurría perfectamente cuando noté un movimiento en la entrada de la librería. Mi corazón se paró al reconocer a Sofía y Antonio, entrando tímidamente, mirando alrededor como si no supieran si serían bienvenidos. Marta, que estaba a mi lado, siguió mi mirada e inmediatamente se puso tensa. ¿Quieres que les pida que se vayan?, preguntó en voz baja. No, respondí, sorprendiéndome incluso a mí misma. Pueden quedarse. Sofía parecía diferente, más delgada, con ojeras visibles incluso bajo el maquillaje cuidadoso. Dudó al verme, pero Antonio la animó a acercarse. Mamá, comenzó ella, la voz casi un susurro. Supimos de la inauguración por el periódico. Espero que no te importe que hayamos venido. La librería está abierta al público, respondí manteniendo la voz neutra. Sois bienvenidos, como cualquier cliente. Sofía pareció encogerse con mi respuesta formal, pero ¿qué esperaba? ¿Que la recibiera con los brazos abiertos después de todo lo que había pasado? Está muy bonito todo, comentó ella, mirando alrededor. Siempre tuviste buen gusto para los libros. Gracias, respondí, aún manteniendo la distancia emocional. Si me disculpáis, tengo otros invitados que atender. Me alejé, sintiendo la mirada de Sofía acompañarme. Una parte de mí quería volver, abrazarla y decir que todo iría bien. Pero otra parte, más fuerte y más sabia, sabía que no podía ceder tan fácilmente. No esta vez. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, Sofía volvió a acercarse. Estaba sola. Antonio conversaba con Javier al otro lado de la librería. ¿Podemos hablar?, pidió ella con una vacilación que no era característica de la nueva Sofía que yo había conocido en los últimos años. Indiqué los sillones en el rincón de lectura, ahora vacíos. Nos sentamos frente a frente, con el peso de meses de silencio entre nosotras. Antonio y yo no nos vamos a Londres, comenzó ella, jugando nerviosamente con el borde de su bolso. Él rechazó la oferta. ¿Por qué?, pregunté genuinamente curiosa. Sofía respiró hondo antes de responder. Porque yo se lo pedí. Después de lo que pasó en mi cumpleaños, muchas cosas cambiaron. Antonio y yo tuvimos varias discusiones serias. Él me dijo cosas que yo necesitaba escuchar. Me quedé en silencio, esperando que ella continuara. Me hizo ver cómo me había convertido en otra persona, una persona que él no reconocía. Dijo que la Sofía de la que se enamoró era amable, auténtica, que valoraba a las personas por lo que eran, no por lo que tenían o representaban. ¿Y qué le respondiste?, pregunté, intentando mantener mi voz neutra, aunque mi corazón latía acelerado. Que tenía razón, admitió ella, finalmente levantando los ojos para encontrar los míos. Perdí el rumbo, mamá. Me dejé deslumbrar por el mundo de Isabel, por la aceptación social, por el estatus, y en el proceso perdí lo que realmente importaba. Como a tu madre, no conseguí evitar la amargura en mi voz. Sofía se estremeció como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Sí, susurró ella, como a ti. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. A través del escaparate de la librería, yo podía ver las luces de la calle reflejándose en los charcos de lluvia. Isabel y yo ya no nos hablamos, continuó Sofía, rompiendo el silencio. Después de que Antonio y yo decidimos quedarnos, ella se puso furiosa, dijo cosas horribles sobre ti. Y por primera vez la vi claramente. Vi cómo me manipuló, cómo usó mi inseguridad, mi deseo de aceptación para alejarme de ti. Ella vino a verme, conté. En la librería antigua. Pidió que desapareciera de tu vida. Sofía abrió los ojos, genuinamente chocada. ¿Hizo qué? ¿Mamá? Te juro que no lo sabía. Sé que no, respondí, suavizando mi tono por primera vez. Isabel tiene sus propios métodos. Estoy tan avergonzada, confesó Sofía, las lágrimas finalmente cayendo. Por lo que hice, por lo que dije, por cómo te traté. No sé si algún día conseguirás perdonarme y entenderé si no quieres verme más,
pero necesitaba venir aquí y decir que lo siento mucho. Miré a mi hija, porque a pesar de todo, ella aún era mi hija, y vi a la niña que un día había sido, aquella que corría a mis brazos cuando se caía. Pero también vi a la mujer que me había humillado públicamente. Sofía, comencé, escogiendo cuidadosamente mis palabras, el perdón no es algo que sucede de golpe, es un proceso. Heriste algo fundamental entre nosotras y reconstruir eso llevará tiempo. Ella asintió, enjugándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo quería que supieras que estoy dispuesta a esperar, a trabajar para reconquistar tu confianza, si me das esa oportunidad. Pensé en todo lo que había pasado en los últimos meses. En el dolor, sí, pero también en el crecimiento, en la librería, en los nuevos amigos, en la relación con mis nietos Miguel y Ana, en la mujer más fuerte en la que me había convertido. Podemos empezar de nuevo, dije finalmente. No desde cero, porque eso es imposible. ¿Pero desde dónde estamos ahora? El alivio en el rostro de Sofía era palpable. Ella extendió la mano hacia mí, vacilante, como si temiera ser rechazada. Tras un momento de indecisión, cogí su mano. No era un abrazo, no era un perdón completo, pero era un comienzo. Gracias, mamá, susurró ella. No voy a desperdiciar esta oportunidad. En aquel momento, mientras sostenía la mano de mi hija en mi nueva librería, rodeada por libros que contaban historias de pérdidas y recomienzos, sentí que estaba pasando página en mi propia historia. El capítulo del dolor y de la humillación no sería olvidado, pero nuevos capítulos aguardaban para ser escritos. Una semana después de la inauguración de la librería, estaba en casa organizando algunos libros antiguos cuando sonó el timbre. Era domingo por la tarde. Dudé antes de abrir. Al abrir la puerta, me quedé paralizada. Doña Isabel estaba parada en mi puerta, impecablemente vestida como siempre, pero con algo diferente en su semblante. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, parecían inquietos, casi vulnerables. ¿Puedo entrar?, preguntó ella, sin el habitual tono de mando en la voz. Mi primer impulso fue echarla, pero la curiosidad venció. Entra, dije, apartándome para darle paso. Isabel miró alrededor de mi modesta sala, pero esta vez no había desdén en su mirada, solo un interés genuino. ¿Quieres algo de beber? ¿Té, café? Ofrecí más por hábito que por hospitalidad. Un café estaría bien. Gracias, respondió ella, sentándose cautelosamente en el sofá. Mientras preparaba el café en la cocina, mi mente hervía. ¿Qué quería? ¿Amenazarme de nuevo? Tu casa es acogedora, comentó Isabel cuando volví con 2 tazas. Diferente de lo que imaginaba. ¿Y qué imaginabas?, pregunté, sentándome en el sillón frente a ella. Algo más deprimente, supongo, basado en las cosas que en las cosas que yo induje a Sofía a decir sobre ti. La admisión me pilló desprevenida. ¿Por qué estás aquí, Isabel? Ella suspiró, colocando la taza sobre la mesa de centro. Para pedir disculpas, dijo finalmente. Sé que parece insuficiente, incluso ridículo, después de todo lo que hice, pero es la verdad. La miré con escepticismo. ¿Disculpas después de intentar borrarme de la vida de mi propia hija, de humillarme públicamente a través de ella, de venir a mí y pedirme que desapareciera? Sí, respondió Isabel, manteniendo la mirada fija en la mía. Por todo eso. Y más. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Insistí. ¿Qué ha cambiado? Isabel dudó. Antonio me confrontó, admitió finalmente. Descubrió mi visita a tu librería, sobre cómo yo venía manipulando a Sofía contra ti desde hace años. Dijo cosas que me hicieron repensar mucho de lo que hice. ¿Qué cosas? Me preguntó si yo sabía lo que era el amor maternal de verdad, respondió ella, la voz súbitamente entrecortada, si yo había amado realmente a un hijo lo suficiente para poner su felicidad por encima de la mía propia. La verdad, Lucía, es que siempre te tuve envidia, confesó Isabel, para mi completa sorpresa. Envidié el vínculo que tú tenías con Sofía. Oía cómo ella hablaba de ti con admiración, incluso cuando criticaba tu sencillez. Había amor allí, un amor genuino que yo nunca tuve con mi hijo. Pero Antonio parece adorarte, comenté confundida. Antonio me respeta, me teme un poco incluso, corrigió Isabel con una sonrisa triste. Pero no me adora. ¿Cómo podría?
Siempre fui ausente, siempre delegando su crianza a niñeras. Mientras construía mi carrera y mi posición social. Cuando Sofía entró en nuestra familia, vi una oportunidad de tener lo que nunca tuve con Antonio, una hija que me admirase, que quisiera ser como yo, que me amase sin reservas. Entonces la alejaste de mí para tenerla solo para ti, concluí, sintiendo la vieja rabia resurgir. Sí, admitió Isabel. Fui egoísta, cruel e imperdonable. Solo me di cuenta de lo equivocada que estaba cuando vi lo que hice con ella, como la transformé en alguien que ella no era. Y cuando Antonio amenazó con alejarse de ti. Arriesgué. Isabel asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro perfecto. Dijo que si yo no arreglaba lo que hice, él y Sofía cortarían relaciones conmigo definitivamente. Que nunca más vería a mis nietos cuando vinieran. ¿Nietos? Repetí, sintiendo una punzada de sorpresa y dolor. Sofía estaba embarazada y yo ni lo sabía. Isabel se dio cuenta de su desliz. No debería haber mencionado eso. Sofía probablemente quería contártelo personalmente. Tragué el nudo que se formó en mi garganta. Entonces estás aquí porque Antonio te obligó. No porque realmente te arrepientas. No, respondió Isabel, recuperando un poco de su compostura. Estoy aquí porque me di cuenta de que en mi obsesión por tener lo que tú tenías, acabé destruyendo algo precioso. Estoy aquí porque, aunque nunca me perdones, necesitaba decir que reconozco el mal que causé. Nos quedamos en silencio un largo momento. No sé si puedo perdonarte, dije finalmente. No sé si algún día conseguiré mirarte y no recordar el dolor que me causaste, pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida cultivando el resentimiento. Isabel asintió. Es más de lo que merezco. No estoy haciendo esto por ti, aclaré. Lo estoy haciendo por Sofía, por ese nieto o nieta que está en camino y principalmente por mí misma. Lo entiendo, respondió Isabel, levantándose para salir. Gracias por escucharme, Lucía. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir, se giró hacia mí una última vez. Eres una mujer extraordinaria, ¿sabías? Mucho más fuerte de lo que yo jamás seré. Después de que Isabel se fue, me senté nuevamente, intentando procesar todo. Sofía estaba embarazada. Yo sería abuela. Al día siguiente, Sofía me llamó, pidiendo vernos. Elegimos una cafetería cerca de la librería. Cuando la vi entrar, noté la pequeña barriga que empezaba a despuntar. Ya lo sabes, ¿no? Preguntó ella en cuanto se sentó. Isabel te lo contó. Fue un accidente, respondí. Ella vino a verme ayer. Sofía pareció sorprendida. Hablamos bastante. Ella parecía genuinamente arrepentida, respondí honestamente, pero eso no borra lo que pasó, Sofía. Sofía bajó los ojos avergonzada. Lo sé. Solo estoy pidiendo una oportunidad de reconstruir lo que teníamos. Miré a mi hija, a la barriga donde crecía mi nieto o nieta. ¿Cuántos meses? Pregunté. 4, respondió Sofía. Es una niña. ¿Una niña? Repetí, sintiendo una sonrisa involuntaria. ¿Ya habéis elegido el nombre? Estábamos pensando en Elena, respondió Sofía, vacilante, como mi abuela, tu madre. El nombre me cogió por sorpresa. Mi madre, Elena, había muerto cuando Sofía era muy pequeña. Es un nombre precioso, conseguí decir, luchando contra las lágrimas. Mamá. Sofía extendió la mano por encima de la mesa. Sé que no lo merezco, pero me gustaría mucho que estuvieras presente en la vida de Elena, que fueras la abuela que yo sé que serás. Apreté su mano. Lo estaré. Por Elena y por ti. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Capítulos prosperaba. Javier y Marta estaban encantados con la idea de ser tíos. Yo preparaba la habitación de invitados para convertirla en el cuarto de la nieta. Pinté las paredes de amarillo suave y monté una cuna. Ana y Miguel, mis nietos por parte de Javier, me ayudaron a decorar. Abuela, ¿vas a leerle historias al bebé también? Preguntó Miguel. Claro que sí, respondí, igual que leo para ti y para Ana. ¿Pero todavía tendrás tiempo para nosotros? Cuestionó Ana. Siempre tendré tiempo para vosotros. Una tarde de domingo, recibí una visita inesperada.
Antonio apareció solo. Lucía, comenzó él, quería agradecerte personalmente por darle una segunda oportunidad a Sofía. Sé que lo que ella hizo fue imperdonable y admiro tu capacidad de perdonar. No fue fácil, admití. Pero ella es mi hija. Antonio asintió pensativo. Sabes, por mucho tiempo me culpé por no haber notado lo que estaba pasando, como mi madre manipulaba a Sofía. Ver cómo ella te trataba me abrió los ojos a muchas cosas en mi propia relación con mi madre. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estoy empezando a establecer límites claros. Isabel siempre será mi madre, pero ahora entiendo que amar a alguien no significa permitir que esa persona cause daño a otros. Me quedé impresionada con la madurez de Antonio. Elena tendrá suerte de tenerte como padre, comenté. Y como abuela, añadió él sonriendo. 2 semanas después, en medio de la noche, recibí la llamada. Sofía estaba de parto. Me vestí a toda prisa y conduje hasta el hospital. Encontré a Antonio en la sala de espera. Está en la sala de partos, informó él. Algún tiempo después, noté una figura familiar entrando. Isabel parecía tan ansiosa como nosotros. Cuando me vio, dudó. Tras un momento de indecisión interna, me levanté y le hice un gesto, invitándola a unirse a nosotros. Antonio pareció sorprendido, pero no protestó. ¿Alguna noticia?, preguntó Isabel, sentándose cautelosamente. Aún no, respondió Antonio. Las horas siguientes fueron extrañas. Isabel y yo sentadas lado a lado, unidas por la preocupación. Cuando finalmente la enfermera apareció con la noticia de que Elena había nacido y que ambas estaban bien, sentí una ola de alivio. La madre está pidiendo veros a los dos, dijo la enfermera, mirando a Antonio y a mí. Isabel no demostró sorpresa o dolor por no haber sido llamada. Simplemente asintió. Cuando entré en la habitación y vi a Sofía sosteniendo aquel pequeño envoltorio, supe que todo había valido la pena. Mamá, llamó Sofía. Ven a conocer a tu nieta. Me acerqué y cogí a Elena en brazos por primera vez. Era perfecta. Se parece a ti cuando eras bebé, comenté. Querría que tuviera tu fuerza, mamá, dijo Sofía. En aquel momento, tomé una decisión. Sofía, dije, devolviéndole a Elena. Creo que tu suegra está en la sala de espera. Tal vez ella también quiera conocer a la nieta. Sofía intercambió una mirada significativa con Antonio, que asintió levemente. ¿Puedes llamarla, por favor?, pidió ella. Cuando salí para buscar a Isabel, la encontré sentada sola. Sofía pregunta por ti, dije simplemente. Le gustaría que conocieras a Elena. La sorpresa en el rostro de Isabel dio paso a una gratitud silenciosa. Me siguió hasta la habitación. Al ver a la nieta, Isabel se paró en la puerta. Ven, mamá, llamó Antonio. Conoce a tu nieta. Observé cómo Isabel se acercaba vacilante, cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. En aquel instante, vi más allá de la mujer manipuladora, vi solo a una abuela. Y algo se suavizó dentro de mí. En los días que siguieron, establecimos una rutina. Sofía y Antonio traían a Elena para visitas regulares. 6 meses después del nacimiento de Elena, organicé una pequeña celebración en la librería. Era el lanzamiento de una nueva sección infantil. Para mi sorpresa, entre los invitados estaba Isabel. Vino sola, trayendo un pequeño paquete. Para la sección infantil, dijo ella. Es un libro que solía leer a Antonio cuando era pequeño, El Principito. Es un regalo precioso, Isabel. Gracias. Mientras la fiesta proseguía, encontré un momento para observar la escena. Sofía leía para Elena. Antonio hacía fotos. Javier y Marta habían traído a Miguel y Ana. Incluso Isabel parecía relajada, conversando con Fernando. Era una familia no perfecta, pero reconstruida. Sofía me vio observando y sonrió, haciéndome señas. Mamá, dijo ella, ofreciéndome a Elena. Creo que quiere que la abuela Lucía continúe la historia. Cogí a mi nieta en brazos. Érase una vez, comencé, una niña muy especial que descubrió un secreto muy importante, que el amor verdadero nunca desaparece completamente, incluso cuando parece perdido. Solo se esconde, esperando el momento adecuado para florecer de nuevo. Mientras narraba,
Vi a Sofía enjugarse discretamente una lágrima. Al final de aquel día, encontré un sobre el mostrador. Dentro había una tarjeta de Sofía. Mamá, gracias por enseñarme la lección más importante, que nunca es tarde para reconocer nuestros errores y reconstruir. Elena es bendecida por tenerte como abuela y yo estoy eternamente agradecida por tener una segunda oportunidad de ser tu hija. Con todo mi amor, Sofía. 2 años pasaron desde el nacimiento de Elena. La niña crecía fuerte. La librería Capítulos era un éxito. Sofía y Antonio se habían mudado cerca. Un martes, el teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, necesito pedirte un favor enorme. ¿Podría Elena quedarse contigo esta noche? Antonio tuvo un accidente de coche. Dios mío. ¿Está bien? Sí, nada grave, pero está en el hospital haciendo pruebas y voy a necesitar quedarme con él. Claro que Elena puede quedarse. ¿Necesitáis algo más? No, solo. ¿Podrías llamar a Isabel y avisarla? Ella iba a pasar a ver a Elena mañana. Dudé, pero acepté. Llamé a Isabel, quien entró en pánico inicialmente, pero la calmé. Le dije que Elena estaría conmigo si quería verla al día siguiente. A la mañana siguiente, Isabel estaba en mi puerta. Entra, invité. Elena está desayunando. Isabel parecía agotada, pero al ver a su nieta gritando a abuela Isa, su rostro se iluminó. Se sentó con nosotras a desayunar. Eres muy buena con ella, comenté mientras le servía café. Intento hacerlo diferente esta vez, confesó Isabel. Me equivoqué tanto con Antonio. Usé a Sofía para llenar ese vacío porque sabía que nunca tendría ese vínculo con mi hijo. Entonces la alejaste de mí para tenerla solo para ti, completé. Sí. Fui egoísta. Pero cuando recibí la llamada del accidente, me di cuenta de que, a pesar de todo, al final continuaba sola con mis miedos. Esta niña merece abuelas que puedan convivir sin resentimientos. Aquellas palabras, dichas con sinceridad, tocaron algo profundo dentro de mí. Sabes, Isabel, comencé, tal vez sea la hora de que escribamos un nuevo capítulo. Uno en el que no somos rivales, sino 2 mujeres que, a pesar de sus diferencias, encontraron un camino para la coexistencia pacífica. Me gustaría eso, respondió Isabel. Más de lo que imaginas. Cuando Sofía y Antonio llegaron para recoger a Elena, con el brazo del encabestrillo, encontraron algo que jamás esperarían, Isabel y yo, sentadas lado a lado en el sofá, compartiendo historias mientras Elena jugaba entre nosotras. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sofía atónita. Intercambié una mirada cómplice con Isabel antes de responder. Estamos descubriendo que tal vez tengamos más en común de lo que imaginábamos. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.